Bien, me toca compartir la palabra con cada uno de ustedes y es más que un privilegio estar nuevamente aquí trayendo una palabra de parte del Señor. Y yo quiero que usted, por favor, busque su Biblia conmigo en Romanos capítulo 8, su versículo 28. Y leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, aquí hay muchas personas lindas y con fuerza. Leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? A ver, ¿quién nos acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora yo le pregunto, ¿quién lo va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Más que qué? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Pablo no estaba confundido, por si acaso alguien le ha dicho que Pablo estaba confundido. Pablo era un tipo que estaba seguro y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra son vida y son vida en abundancia. Gracias porque yo sé que tú vas a hablar a este pueblo. Gracias porque tú has traído una palabra que va a llenar y va a saciar su vida, Padre. Que no sea Juan de Rosario, sino tú hablando, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Y quiero predicarle bajo el tema. Y yo quiero que usted mire a la persona que le queda al lado. No tiene que darle la mano, simplemente mírelo. Y dígale que no muera el propósito que hay en ti. Pero díselo de verdad, dile que no muera el propósito que hay en ti. Anoche yo estaba orando porque, le soy sincero, anoche eran como las 12 de la noche y yo todavía no tenía el mensaje que el Espíritu Santo quería que yo hablara en esta mañana. La palabra específica que el Espíritu Santo quería traer a la vida de ustedes todavía no a esa hora todavía no era revelada a mi vida. Y yo le decía, Espíritu Santo, ¿de qué le voy a hablar a la persona mañana? ¿De qué le voy a hablar a la iglesia? Porque realmente siento que todos los mensajes que tengo anotados, ninguno son. Yo necesito que tú me guíes. Y yo necesito que sea tú hablando, no Juan de Rosario, sino que tú hables a la vida de cada persona. Y el Espíritu me ministró este mensaje y me dijo
que no muera el propósito que hay en ti. ¿Y por qué le voy a hablar de propósito? Porque hoy en día estamos viviendo bajo amenazas. Hoy en día estamos viviendo donde cristianos caen en depresión, donde cristianos quieren abandonarlo todo, donde quizás por la situación adversa que estamos viviendo queremos vivir un evangelio más tranquilo, más cómodo, no tener tanto compromiso. Muchas veces a sinceridad queremos abandonar el propósito que Dios designó sobre nosotros, porque quizás es mucha la presión, quizás es muchas las cosas que están llegando a nuestra vida. Pero en esta noche, en esta mañana, tengo una palabra para ti: que no muera el propósito que hay en ti. Ese propósito se va a cumplir por encima de lo que sea. Ese propósito va a llegar a su meta en el nombre de Jesús. Y aquí está hablando Pablo. Dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo: miren, yo sé que quizás ustedes están siendo perseguidos. Yo sé que ustedes lo quieren asesinar porque el evangelio en ese tiempo lo querían exterminar. Yo sé que ustedes ahora mismo lo están mandando para la cueva a adorar. Yo sé que a ustedes ahora mismo le están impidiendo hacer muchas cosas. Pero escuchen esto: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No una ni dos, todas. Todas las cosas le ayudan a bien. Porque cada cosa trae un aprendizaje y ese aprendizaje te hace crecer. Y mientras más tú crezcas, tú superas cosas. Y entonces por eso es que te está ayudando para bien. Pero Pablo le sigue hablando y le dice: esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hay alguien aquí con propósito. Hay alguien aquí que tenga un propósito de parte de Dios. Entonces no te preocupes, porque si está siendo atacado es porque tiene un propósito de parte de Dios. No te preocupes, porque si ves que todo se está tornando oscuro es porque hay un propósito de parte de Dios en tu vida. Y cuando ese propósito se activa, cuando el propósito de Dios se activa en tu vida, se cumple porque se cumple. Cuando Dios dice que tiene un propósito contigo, se va a cumplir. Y Pablo sigue hablando y dice: a los que antes conoció también predestinó. Pero que el profeta lo dijo, que desde el vientre de tu madre Él te conoció y te dio como que a las naciones, como profeta. Desde que tú estás en el vientre de tu madre, ya hay un propósito, ya hay una marca que está sobre ti. ¿Sabe qué? Esa marca y ese propósito tú lo vas a ver cumplir en la tierra en el nombre de Jesús. Y yo sé que quizás hay mucha gente que te han dicho: pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Hacia dónde vas? ¿Por dónde estás caminando? ¿Dónde quieres llegar? ¿Por qué caminos quieres ir? Pero el propósito de Dios. Por eso Pablo, en todos los versículos que usted escucha de Pablo, Pablo siempre habla y dice algo: que sea la voluntad de Dios. Jesús en un determinado momento sintió la carga del pecado sobre su vida y sintió que el Padre lo abandonó. Y Jesús en un momento dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el problema, que cuando entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, no se va a hacer nuestra voluntad, sino la de Él. No vamos a caminar como nosotros queramos, vamos a caminar como Él nos diga que tenemos que caminar. Y es tan importante reconocer el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, que no podemos desperdiciar nuestra vida, hermano. Y yo quiero que usted escuche esto bien: no podemos desperdiciar el tiempo. Yo estaba con los muchachos allí en la compañía y estábamos en la hora de comida y empezamos a ver un video. Y dice Alex Campos que la canción Sueño de Morir, él la escribió, pero él la escribió viendo una película. Y él dice que cuando él empieza a ver la película, hay un señor mayor que va caminando por un cementerio con toda la familia. Y el señor mayor dice que cuando ve una tumba, se tira al suelo y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar.
Y todas las familiares, pero ¿y qué pasa? Él no es familiar tuyo. ¿Y quién es ese hombre que está ahí que tú estás llorando tanto? Y el hombre se paró y entre lágrimas le preguntó a la esposa y a los hijos: yo he vivido una vida que vale la pena. He vivido una vida suficientemente agradable. He vivido una vida que realmente vale la pena. Y los hijos, dice que los hijos lo abrazaron, lo besaron. La esposa lo abrazó y le dijeron: claro que tú has vivido una vida que vale la pena. Pero ¿qué pasó? Que unos años atrás ese mismo hombre que estaba llorando tenía 2 hermanos que lo asesinaron en la guerra y solamente quedaba él. Y para salvarlo a él, dice que el presidente envió 50 hombres para salvarlo solo a él, para que la mamá no se quede sola. Y dice que mientras más se adentraban en la guerra, iban muriendo uno a uno. Dice que el último que terminó con vida fue el capitán. Y cuando llegó al lugar donde él estaba, le dio la mano antes de morir y le dijo: tú estás viendo todo lo que han caído por ti. Vive una vida que valga la pena. Haz que este sacrificio valga la pena. Y hoy en día te quiero decir, iglesia, que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros tenemos que hacer que valga la pena. Usted no puede vivir una vida sin propósito. Usted no puede abandonar el propósito que Dios depositó sobre usted. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Usted no puede abandonar el llamado que Dios le hizo. Por más fuerte que sea la dificultad, por más fuerte que sea la batalla, hay un llamado y hay un propósito que usted tiene que volver a retomar. Que no muera el propósito que hay en ti. Yo no sé cuál es la circunstancia, no sé cuál es el momento, no sé si quizás tú tienes temor, no sé si quizás tú estás agobiado, si quizás estás cansado, pero ese propósito de parte del cielo se tiene que cumplir. Pablo le está hablando a los romanos y escuche cómo dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que un brujo puede más que Dios? ¿Un hechicero puede más que Dios? ¿Satanás puede más que Dios? Entonces, si Dios está con usted, ¿quién va a poder con usted? Si Dios está con usted, ¿quién le va a hacer frente? Si Dios está con usted, ¿quién va a poder? El Rey de Reyes y Señor de Señores está con usted. Ese propósito se tiene que cumplir. Eso es mentira que usted tiene que abortar el propósito. Cayó, levántese. Falló, pida perdón y siga caminando. Yo escuché a un tipo decir, y el tipo decía que es más de valiente caer y levantarse que caer y quedarse en el piso. Aquí usted se levanta, se restaura y sigue caminando, porque el propósito no se puede abortar. El propósito no se puede detener. El llamado no se puede tirar al piso. O si no, pregúntele a un tipo que le dieron un talento y el tipo lo enterró porque dijo: se lo voy a guardar como estaba. Y cuando llegó el rey le dijo: ¿y por qué lo enterraste? Porque tuve miedo, y como tú eres un rey severo, yo te voy a entregar tu mismo talento. Y él dijo: pero ¿por qué no se lo diste al tal banco para que por lo menos me guardaran algo? Pero que llévenselo de ahí. Cuando Dios te entrega un propósito, no se puede enterrar. Ese propósito hay que hacer que se multiplique aquí en la tierra. Y escuche cómo dice el 32. El que no escatimó a su propio hijo, como le dije, sacrificio, muerte en la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si usted quiere, subraya ese chin ahí, todas las cosas. ¿Cómo no nos dará pues todas las cosas? Todas. Ahora, hay un misterio aquí. Todas las cosas que estén en la voluntad de Él, no en la mía. Porque yo tengo sueño, pero Dios tiene propósito. Yo quiero cumplir un sueño en la vida. Yo quiero ver mis hijos crecer. Quiero poner a la rubia lo más bien que ella pueda.
pero Dios tiene un propósito. Mis sueños no son malos, pero los propósitos de Dios son mejores. Y cuando caminamos bajo el propósito de Dios, todo obra para bien. Cuando caminamos bajo el propósito de Dios, todo obra para bien. Y yo sé que es difícil. Yo sé que a veces nos dan duro y estamos en el piso. Pero si continuamos bajo el propósito de Dios, hermano, yo le aseguro que vamos a ganar algo más importante. Y les digo por qué. Porque el sacrificio de la cruz no fue para que tengamos un carro, una buena casa, que no es malo. No es malo, yo lo voy a tener en el nombre de Jesús. No es malo que tengamos un par de pesos en el banco, eso no es malo. Pero el sacrificio de la cruz fue para que tengamos vida eterna. Vida eterna. Y esa vida es la que tenemos que alcanzar. Hay un propósito que tenemos que cumplir en la tierra. Y luego que cumplamos ese propósito, vamos a alcanzar la vida eterna que está en Cristo Jesús. Y escucha cómo seguimos leyendo. Y dice el 34: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, y como si fuera poco, el que también intercede por nosotros. El que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. ¿Usted no cree que llega un momento que nosotros le fallamos y nosotros fallamos ante Dios? Y quizá Dios se pone, pero usted tiene un abogado y ese abogado está ahí al lado de Dios diciéndole: es que todavía hay un propósito que se tiene que cumplir en él. Es que todavía hay un propósito que Dios tiene que cumplir en tu vida. Es que ese propósito se tiene que cumplir, brother. Y yo sé que quizás muchas veces tú vas a ser como Jonás. Te vas a montar en un barco y te vas a ir para Tarsis. Pero fue para Tarsis que Dios te mandó. Y en el medio, cuando tú estés llegando, que tú piensas que está todo bien, que te le zafaste a Dios y que te le fuiste de la mano a Dios. Bueno, Dios tenía un propósito conmigo, pero que yo ahora mismo estoy en esto y en aquello. Yo tengo también que trabajar para mí. Y pensamos que el propósito de Dios ya pasó ahí. Y Dios permite una tempestad. Y empieza la tempestad a sacudir la barca. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que me sorprende, pastora? Que las personas con propósito saben tanto de cuál es su propósito, que cuando todo se está tornando oscuro, ellos analizan y dicen: pero que es que yo no estoy caminando conforme al propósito. Yo tengo que darle el frente a Dios para volver a caminar en el propósito. Dice que Jonás dijo: espérense. Dejen de orar, dejen de echar suerte, dejen de decirle a quien sea que nos libre. El problema soy yo, porque me estoy yendo del propósito. El problema no son ustedes, soy yo que estoy caminando contrario al propósito que Dios tiene para mí. Dice que Jonás se lanzó. Y quizás Jonás dijo: bueno, ya me voy a lanzar mal para salvarlo a ellos, pero me voy a morir. Yo voy a morir. Dice que había un pez ahí esperándolo. No sé si era una ballena, un pegato de esos grandotes que aparecen por ahí, yo no sé. Pero dice que el pez se lo tragó y lo vomitó en el propósito. Y así Dios me decía anoche: hay personas que lo voy a vomitar en mi propósito, que quizás tienen años, tienen días, tienen meses huyendo de mi propósito, pero lo voy a hacer que un pez se lo trague y lo venga y lo vomite al propósito. Le digo por qué. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, ese propósito se cumple por encima de lo que sea. Y escuche como dice el 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará o qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Y aquí Pablo dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿Qué usted cree que sea más grande que Dios? Nada. Entonces, ¿qué nos puede separar de ese amor? Nada. Dice que Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él no cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Y ese mismo Dios
de Elías, de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios que estuvo con Job cuando Job pasaba su calamidad, pero aún en esa calamidad Job sabía que había un propósito de parte de Dios. Y ese mismo Dios es el que está hoy en día con nosotros y nos está diciendo: el propósito se cumple, no porque tú quieras o porque tus posibilidades económicas sean altas, no, el propósito se cumple porque es la voluntad de Dios y ya. Hermanos, todavía yo me sorprendo. Hay veces que yo me levanto en la mañana y digo: wow, ¿y cómo es que yo he llegado a Moca? Y Dios ha puesto gracia en mí para que tantas personas buenas, lindas y amables me ayuden. Y digo: pero ¿y cómo es? Porque aquí yo no tengo un tío, no tengo una prima, no tengo una sobrina. No tengo... Ah, bueno, la doña está ahí, sí, la doña se le ama. Pero de sangre, de sangre. O sea que yo la quiero, doña. Entonces yo decía: ¿pero qué? Yo no tengo nada. ¿Y cómo es? El problema es que no depende de nosotros, depende de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, mira, Dios mueve lo que sea. ¿O cuántos de los que están aquí no han visto la mano de Dios moviendo hasta personas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Y Dios usa lo que sea para que el propósito se cumpla. A Ronald no había quien le hablara del evangelio. Se enamoró de Lisbeth. Véalo donde está sentado ahí. Dios usa lo que sea para que el propósito de Dios se cumpla. Dios usa lo que sea porque ese propósito se tiene que cumplir. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, brother, se cumple porque se cumple. Y usted va a correr, y usted va a ir para acá, y usted va a ir para allá, pero se va a cumplir. Porque Dios ya te marcó, te predestinó, te ungió y dijo que va a hacer cosas grandes contigo en el nombre de Jesús. Y ese propósito se va a cumplir. Y escuche cómo dice el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que usted no es un vencedor, mi hermano. Usted es más que un vencedor. Y le digo porque usted es más que un vencedor. Porque estamos luchando contra toda la corriente de este mundo y seguimos perseverando. Y para nadie es un secreto que hoy en día hay muchos hermanos en la fe que ya han cedido ante la corriente del mundo, han cedido ante cualquier corriente, están entregando los preceptos y los estatutos de Dios y están haciendo lo mismo que hacen en todos los lados. Han convertido la iglesia en clubes, en discotecas muchas veces, pero usted ha seguido siendo un vencedor, no un vencedor, un más que un vencedor, porque usted ha sabido perseverar. Usted ha sabido guardar la fe y por eso es que Dios todavía tiene un propósito con esta iglesia a tiempo de cosecha. Por eso es que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, los que están sentados ahí. Y escuche bien, propósito no es venir a la iglesia y sentarse en una silla. Propósito no es aplaudir mientras esté la alabanza. Propósito no es caer llorando y sentir el Espíritu Santo de Dios. Eso no es propósito. Propósito es cumplir la asignatura que el Padre decretó sobre usted. Propósito es hacer a lo que Dios lo mandó. Ese es el propósito de Dios. Yo no sé si el propósito de Dios en su vida es simplemente que usted se gane a su hermana o simplemente que usted se gane a su esposo. Yo no sé cuál es el propósito, pero cual sea el propósito, cúmplalo en el nombre de Jesús. Porque todo es propósito. Hay personas que dicen: pero ¿cuál es mi propósito? Yo quiero ganarme 50,000 almas, pero cuando habla el propósito tuyo es que tú te ganes simplemente tu familia. Enfócate en el propósito y en el llamado que Dios tiene para ti. Y escuche cómo dice aquí el 38. Por lo cual estoy seguro. ¿Usted cree que en Pablo había inseguridad? ¿Usted cree que Pablo era un hombre que hoy decía algo y mañana decía otra cosa? ¿Usted cree que Pablo era un hombre que no sabía para qué Dios lo llamó? En una ocasión, yo creo que en Romanos fue también, creo, o en Hechos 21,
Escuche, le voy a leer esto aquí, para que usted vea quién era Pablo y cómo Pablo conocía su propósito. Escuche cómo dice Hechos capítulo 21, versículo 10. ¿Por qué Pablo era un hombre tan seguro y tan decidido? Escuche cómo Pablo hablaba. Y dice, eso fue un viaje que Pablo iba a hacer a Jerusalén y le mandaron un aviso. Y dice, mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y la mano y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogaron nosotros y lo de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, escuche, la gente le está diciendo a Pablo que si subía lo iban a apresar. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? O sea, ¿qué ustedes hacen llorando? Y quebrantándose el corazón. Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo era un tipo decidido. Le dijeron, oye, y fue el Espíritu Santo que habló. Fue el Espíritu Santo que habló, porque Agabo era un profeta de Dios. Dice que él llegó y él dijo, oye, si Pablo llega, lo van a amarrar y lo van a entregar a los gentiles. Pero Pablo dijo, yo sé que fue el Espíritu Santo que habló. Yo sé que fue ese profeta, un hombre de parte del cielo. Pero yo también sé que hay un propósito de parte de Dios que se tiene que cumplir en mi vida. Pablo sabía que el propósito de él era sufrir por causa del Evangelio. Por eso, aunque el Espíritu Santo habló, él sabía que solamente era una confirmación del sufrimiento que él iba a pasar por causa del Señor. Por eso Pablo era un tipo decidido. Y por eso aquí Pablo dice, yo estoy seguro, estoy confiado y a mí nadie me mueve porque yo sé cuál es mi propósito. Por eso Pablo dice aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, escuchen, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oigan, ni ángeles, ni principado, nada nos podrá separar del propósito. Nada nos podrá separar del propósito. Nada. Yo en una ocasión escuché una fábula y decía que la muerte estaba buscando a un tipo, y el tipo, cuando se dio cuenta que la muerte lo estaba buscando, él usaba mucha barba y cabello, y él dice que se raspó la cabeza y se quitó toda la barba y todo, y salió para la calle. Y dice que la muerte se encontró con el hombre, pero ya pelado. Y dice que cuando la muerte vio al hombre, dijo, bueno, como yo no encontré a fulanito, me voy a llevar este calvito. Y se lo llevó como quiera. O sea que aunque usted se quiera escapar del propósito, aunque usted se vista como se vista, hay un propósito de Dios que se va a cumplir en su vida. Hay un propósito de Dios que está por encima, oiga, del tiempo, de la naturaleza, de todo. Hay un propósito de Dios que se va a cumplir. Y yo no sé cuántos creen en esta mañana que Dios tiene un propósito con ellos. Yo estoy seguro cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Pero yo estoy seguro que a cada uno de ustedes para esta hora Dios lo llamó y lo escogió. Como decía al principio, lo predestinó, lo marcó a cada uno de ustedes. Yo creo que usted se ponga sobre su pie en esta hora, por favor. Yo creo que usted levante su mano, porque yo sé que hay un Dios
que ha hecho grandes propósitos con cada uno de nosotros. Y esos propósitos se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Espíritu ha hablado a la vida de muchas personas en esta mañana. Porque anoche, mientras yo leí este versículo, al primero que me confrontó y el primero que el Espíritu le habló fue a mí. Y el Espíritu me decía: cumple tu asignación en la tierra. Y yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted entienda esto, y esta palabra es para usted. Y usted la atesore. Hay una asignación divina de parte del cielo que se tiene que cumplir en su vida. Hay una asignación divina del cielo que tiene que pasar. Ese propósito usted no puede dejar que se muera. Y se lo digo, ¿sabe por qué se lo digo? Porque en muchas ocasiones yo quise abandonar el propósito de Dios. En muchas ocasiones yo dije: ya no voy a seguir, ya no puedo más. En muchas ocasiones yo dije: ¿para dónde voy? Ya estoy cansado. En muchas ocasiones yo dije: no tengo fuerza. En muchas ocasiones dije: Dios mío, pero si tú tienes un propósito conmigo, si tú me llamaste, si tú me predestinaste, si tú me cogiste, y después que me cogiste también aboga por mí. ¿Y por qué yo no veo el norte? Si yo tengo un propósito, ¿por qué yo no veo mi norte? ¿Por qué no veo como una línea hacia donde tengo que ir? Lo que pasa es que muchas veces vemos o pensamos que el propósito de Dios es conforme a nuestra voluntad. Y el propósito de Dios es muy distinto a la voluntad de nosotros.